Hola. Bueno, hoy tenemos algo muy interesante frente a nosotros. Es el primer número de Periaperon, una revista de filosofía nuevecita, Ajá. publicada por la red de investigadores de la transcomplejidad. Reddit se llama. Es semestral, electrónica y lo mejor es que es de acceso abierto. Eso es importante. Sí, claro. Y bueno, su propósito es, pues, estimular la reflexión filosófica aquí en la región. Exacto. Así que bueno, nuestra misión hoy va a ser meternos en sus páginas, ¿no? Intentar desentrañar las ideas clave, conectar un poco lo que dicen los diferentes autores. Ir tejiendo, digamos. Eso, ir tejiendo los hilos entre los artículos y los ensayos de este primer volumen. Perfecto. Y hay algo, fíjate, muy especial en este número. La dedicatoria. ¿Ah, sí? Al doctor Sahá Méndez. Exacto. Al doctor José Rafael Sahá Méndez. Y no solo lo pintan como un filósofo reconocido, sino como, bueno, como un ser humano excepcional. Mm, Mencionan una frase suya que me pareció muy evocadora, sobre ser hechos de barro tosco. qué buena imagen. Sí, ¿verdad? Como esa materia humilde, pero que al final es de lo que están hechos los sueños, el saber, una figura que como que inspira mucho esa búsqueda apasionada que se ve en la revista. Totalmente de acuerdo. Es un punto de partida muy significativo. Y esta revista, pues, nos da una ventana, creo, fascinante al pensamiento que está surgiendo en esta red, en Reddit. Claro. Y lo bueno es que junta, pues, voces muy diversas. Muchas vienen de estudios postdoctorales que hicieron juntos sobre sistemas y corrientes filosóficas. Ah, mira. Y el hecho de que sea de acceso libre bajo licencia Creative Commons, pues subraya esa intención de divulgar, ¿no? De compartir el conocimiento sin tantas barreras. Muy bien, pues entonces vamos a empezar a desempacar todo esto. Adelante. El primer artículo que me llamó la atención es el de Julfren Jonathan González. Compara a dos figuras, bueno, dos figurones iberoamericanos, ¿no? Andrés Bello y Juan David García Vaca. Siglos distintos, además. Exacto, uno del 19 y otro del 20. Y se enfoca en cómo veían ellos la percepción y el conocimiento. Ujú. González dice que Bello hablaba de afecciones del alma. Un lenguaje muy de su época. Sí. Y García Vaca, ya en el siglo XX, lo relacionaba más con los modos de vida. Hacía esa distinción entre conocimiento natural y artificial. Pero, ¿qué es lo que conecta a González entre ellos? Porque parece que hay un mundo de diferencia. Pues fíjate que lo interesante, según González, es que ambos, cada uno a su manera, le dan un papel central a la conciencia. Ah, la conciencia. Sí, a pesar de que sus marcos son distintos, ¿no? Uno más, digamos, psicológico-filosófico, del 19, y el otro más existencial o vital, del 20. Claro. La conciencia parece como ese lugar donde el conocimiento como que se arma, se articula. Es una conexión sutil, pero que dice mucho, ¿no? Sobre cierta continuidad quizás en el pensamiento hispanoamericano. Entiendo. Y justo hablando de conciencia y conocimiento, pues eso nos lleva derechito al trabajo de Zuleima Cabrera Luces. Ella aborda a dos gigantes europeos, Kant y Husserl. Uf, pesos pesados. Sí. Entiendo que explora sus métodos, ¿no? Cómo entendemos que conocemos. ¿Nos podrías explicar un poquito esas diferencias clave entre la dialéctica trascendental de Kant y la fenomenología de Husserl? Porque a veces suenan intimidantes. Claro, claro. Mira, imagínate a Kant con su dialéctica trascendental como si fuera un cartógrafo. Un cartógrafo. Sí, un cartógrafo de los límites de nuestra razón. Quiere ver hasta dónde podemos llegar pensando sin caer en ilusiones, en espejismos, sobre todo cuando hablamos de cosas que van más allá de la experiencia, como Dios, el alma. Es un método crítico para saber qué conocimiento es válido. Ok, delimitar. Exacto. Husserl, en cambio, con la fenomenología, es más bien como un explorador introspectivo. Ah, ok. Él quiere describir la experiencia tal cual se nos presenta, las vivencias puras. Y para eso propone la famosa epogé. L'épogée, poner entre paréntesis. Eso mismo. Poner entre paréntesis nuestras creencias habituales, las teorías científicas, todo,
para centrarnos en cómo las cosas aparecen directamente a la conciencia. Imagina describir el sabor de una fruta, sin pensar en su nombre ni nada, solo la vivencia pura del sabor. Vale. Son dos caminos distintos. Kant busca los límites y las condiciones. Husserl busca describir la estructura misma de la experiencia. Esa analogía del cartógrafo y el explorador ayuda un montón, ¿eh? Sí, a veces sirve. Y lo más sorprendente es ver cómo estas ideas, que parecen tan abstractas, se aplican a cosas, bueno, inesperadas. Y aquí entra René Wilfredo Pérez y su ensayo sobre la contadología. Ahí sí que hay un salto. Totalmente. Filosofía y contabilidad suena casi a mezcla imposible. ¿Cómo conecta él la fenomenología y la dialéctica trascendental con la ciencia contable? O sea, ¿qué le aporta la filosofía a los números, según Pérez? Pues es una aplicación audaz, sí. Lo que Pérez plantea es que la contabilidad no es solo una técnica de registrar cosas. Ajá. Es una forma de construir conocimiento sobre la realidad económica de algo, de una empresa, por ejemplo. Y ahí es donde entra la filosofía. Claro. La dialéctica de Kant, por ejemplo, ayudaría a pensar en los límites de ese conocimiento contable. ¿Qué podemos saber de verdad con un balance? ¿Cuáles son esas categorías base como activo, pasivo, que usamos para entenderlo? Entiendo. Y la fenomenología de Husserl invitaría a ver la intencionalidad detrás de los números, cómo se vive la realidad financiera desde quien la registra, cómo se construye el significado de un dato contable. O sea, ir más allá del número frío. Exacto. Pérez sugiere que la razón, la experiencia, las estructuras de cómo pensamos, incluso la moral, todo eso, que es central en Kant y Husserl, es clave para entender la contabilidad no solo como técnica, sino como una práctica humana, con sentido, con supuestos. Es como un llamado a reflexionar más a fondo sobre qué es en realidad la contabilidad. Fascinante, de verdad. Pasar de los límites de la razón a los balances contables. Es un buen brinco. Bueno, cambiemos ahora un poco de tema, hacia otro debate filosófico clásico que toca Nilda Sanabria Padilla. Dos mundos, idealismo y realismo. El gran debate. Sí. Ella usa una alegoría al principio, de un rey y una diosa, pero el corazón del asunto es el contraste entre Platón y Aristóteles. Recuérdanos un poco esa tensión fundamental. Es que es quizás la gran división inicial en filosofía occidental sobre qué es real, no. Para Platón, lo verdaderamente real no son las cosas que vemos y tocamos. El mundo sensible. Exacto. Ese mundo sensible es como una sombra, cambia todo el tiempo. Lo real de verdad son las ideas o formas, eternas, perfectas, inmutables. La idea de bien, de justicia, hasta de mesa. Y a esas ideas solo llegamos con la razón. Ok, el mundo inteligible. Ese. Aristóteles, que fue su alumno, le da la vuelta completa. Para él, la realidad está aquí, en este mundo, en las cosas concretas. Este árbol, esta persona. Lo que vemos y tocamos. Justo. Lo real es la sustancia individual, que siempre está hecha de materia, de qué es, y forma, lo que la hace ser eso que es. Es su doctrina ilemórfica. No necesita otro mundo de ideas. La esencia está en las cosas. Clarísimo. Dos visiones del mundo totalmente opuestas. Pero mencionaste antes que Sanabria conecta esto con un enfoque integrador transcomplejo. ¿Qué quiere decir eso aquí? ¿Busca juntar a Platón y Aristóteles? ¿Cómo sería eso? Suena complicado. Es una de las ideas más sugerentes y quizás un poco escurridizas que aparecen en varios textos de la revista. El término transcomplejo parece apuntar a un enfoque que quiere ir más allá de esas divisiones clásicas, ¿sabes? Idealismo, realismo, sujeto-objeto. Entiendo. Reconociendo que la realidad tiene muchas dimensiones conectadas y que nuestro conocimiento también tiene que ser así, multidimensional, integrador. Ajá. En el caso de Sanabria, más que reconciliarlos del todo, que sería dificilísimo, parece sugerir que tanto la parte ideal, inteligible, principios, estructuras, como la parte real, sensible, hechos, materia, son aspectos que forman nuestra experiencia y el mundo. Como dos caras de la misma moneda, quizás. Algo así. El enfoque transcomplejo invitaría a pensar a través de esas categorías, reconociendo lo que cada una aporta y viendo cómo interactúan en fenómenos complejos. Es más una perspectiva, una forma de mirar, que una solución cerrada.
Todavía necesita, creo, más desarrollo, pero es una línea muy presente en esta red, en Reddit. Entendido. Una perspectiva que invita a no quedarse en las oposiciones. Y esa mirada más amplia nos lleva bien al siguiente bloque, el origen y la naturaleza del universo. Waleska Perdomo Cáceres lanza una pregunta intrigante. ¿Todo está en todo? Buen título. Sí, y nos lleva en un viaje desde los mitos de Hesiodo, el caos, Gea, Urano, hasta las explicaciones ya más racionales de los primeros filósofos griegos, los presocráticos. La transición clave. Exacto. Y se detiene en Anaxágoras y su nous. ¿Qué era exactamente el nous y por qué es tan importante en ese paso del mito al logos? El nous de Anaxágoras es algo revolucionario para su tiempo, siglo V a.C. Imagina que antes, las explicaciones del orden del mundo eran o mitos, dioses peleando, uniéndose, o se basaban en principios materiales simples, agua, aire. Ajá. Anaxágoras dice, al principio, todo estaba mezclado, en una masa caótica, todo en todo. Y lo que pone orden ahí es el nous. Que se traduce como mente o inteligencia. Exacto, mente o inteligencia. Es un principio diferente de la materia, súper sutil, puro, que no se mezcla con nada, pero que conoce y gobierna todo. Es el que inicia un movimiento, como un remolino, que empieza a separar y ordenar los elementos. Ah, mira qué interesante. Es crucial, porque es de los primeros intentos claros de explicar el orden del universo no por fuerzas ciegas o dioses con forma urana, sino por un principio racional, una inteligencia cósmica. Es un paso gigante hacia una explicación más abstracta, filosófica, un avance enorme en ese camino del mito al logos que menciona Perdomo. Una inteligencia cósmica poniendo orden. Y Perdomo también lo conecta con el Deus o primer motor inmóvil de Aristóteles. Son parecidos. Comparten la idea de ser un principio último que explica el orden y el movimiento, sí, pero funcionan distinto. El nous de Anaxágoras parece actuar desde dentro, iniciando el proceso de ordenar la mezcla. Ok. El primer motor de Aristóteles es diferente. Es trascendente, perfecto, inmóvil. No actúa directamente sobre el mundo, no lo crea, sino que lo mueve, atrayéndolo. Como que atrayéndolo. Como un objeto de deseo o de aspiración intelectual. Todo en el universo, desde los planetas hasta nosotros, tiende hacia esa perfección del primer motor. Es la causa final del movimiento, no una causa eficiente que empuja desde el inicio como el nous. Son dos intentos de hallar una causa última racional, pero desde metafísicas distintas. Entendido. Y esta evolución en cómo entendemos el cosmos es justo lo que explora Carlos Miguel Aguiar en Los dioses griegos y la física teórica. Parece que complementa perfecto lo de Perdomo. Exactamente. Aguiar dibuja ese arco histórico muy bien. Cómo pasamos de un universo que dependía de la voluntad de los dioses del Olimpo, Zeus lanzando rayos, Poseidón agitando el mar, Claro. a un cosmos explicado por leyes naturales, impersonales como las de la física de Newton, por ejemplo. En ese nuevo modelo, ya no necesitas la intervención divina a cada rato para explicar las cosas. Las leyes físicas toman el control, digamos. Eso es. Las leyes matemáticas y físicas ocupan ese lugar. Refuerza la idea de Perdomo y Anaxágoras. Buscar principios racionales detrás de lo que parece caótico o caprichoso. Es la consolidación del logos sobre el mito, para explicar el universo físico. Bueno, hemos hablado mucho de qué pensaban, pero la revista también se mete en cómo pensaban, cómo se hace filosofía. Evelyn Ereún Ledesma lo hace de una forma súper creativa, con un diálogo con Platón en el Ágora. ¡Qué original! Sí, imagina una conversación sobre el paso del mito al logos y los métodos. Y Carlos Cecilio Bratt nos da un panorama más sistemático de métodos. Hermenéutica, mayéutica, dialéctica, deducción, la duda de Descartes, inducción, fenomenología. Es toda una caja de herramientas. Impresionante, sí. ¿Por qué necesita la filosofía tantos métodos diferentes? Esa es una excelente pregunta. Y la respuesta corta es que la diversidad de métodos refleja la diversidad de preguntas y de objetos que estudia la filosofía. Claro, no es lo mismo. Exacto. No es lo mismo intentar interpretar un texto antiguo, ahí necesitas la hermenéutica, que ayudar a alguien a aclarar sus ideas, preguntando la mayéutica de Sócrates.
O construir un sistema lógico desde cero, como Aristóteles o Descartes, con su duda. O describir cómo funciona la conciencia, fenomenología. Cada cosa requiere su herramienta. Precisamente, cada método es una herramienta para un tipo de trabajo intelectual. La dialéctica de Platón, por ejemplo, es genial para explorar conceptos con el diálogo, el contraste, tesis, antítesis, síntesis. La inducción sirve para sacar principios generales de casos particulares. Tener toda esta variedad permite a la filosofía mirar la complejidad del mundo y del pensamiento desde muchos ángulos. No hay un único método que sirva para todo. Tiene todo el sentido. Y la hermenéutica, esto de interpretar, parece súper relevante leyendo una revista como esta, ¿no? Llena de textos complejos. Absolutamente. Y la hermenéutica no es solo para textos viejos, ¿eh? Es clave para entender cualquier comunicación humana con significado, incluyendo los argumentos filosóficos de hoy que leemos aquí. Ajá. Nos invita a ver el contexto, qué suponía el autor, las ambigüedades del lenguaje, a entrar en un diálogo con el texto para sacarle todo el jugo. Es una habilidad básica para navegar por esta riqueza de ideas de Peria y Pirón. Y estas herramientas no son solo para discutir en la academia. La filosofía también busca aplicarse a la vida, a encontrarle sentido, sobre todo en momentos duros. Raquel Peña Peinado toca esto de lleno. La razón o la experiencia. Brújula del sentido de la vida en tiempos de pandemia. Un tema muy pertinente. Sí, y me gusta cómo usa dichos populares como si la vida te da limones, aprende a hacer limonada. Conecta la sabiduría popular con la filosofía. Se apoya en Spinoza, Descartes, Locke y también en la experiencia terrible del Holocausto con Viktor Frankl. Una combinación fuerte. Sí, cómo se unen ahí la razón y la experiencia para buscar sentido en una crisis como la pandemia. Peña Peinado parece explorar justo esa tensión. Por un lado, la razón, pensando en Descartes, Spinoza, nos da herramientas para entender, para distanciarnos un poco, para buscar coherencia o propósito incluso cuando sufrimos. La razón nos ayuda a hacer limonada, a responder activamente. Claro. Pero por otro lado, la experiencia vivida, más cerca de Locke o de Frankl, de forma radical, es la materia prima, lo inevitable. Frankl, desde los campos de concentración, decía que el sentido no se inventa, se descubre en la vida misma, en lo que hacemos, en cómo nos relacionamos, en nuestra actitud ante el sufrimiento. Entiendo. La pandemia nos enfrentó de golpe con la fragilidad, la pérdida, la incertidumbre. Nos obligó a repensar qué importa de verdad. El ensayo de Peña sugiere que para encontrar sentido ahí se necesita una mezcla de las dos, la capacidad de reflexionar de la razón y la apertura a lo que la experiencia, incluso la más dura, nos enseña sobre nosotros y la condición humana. Una reflexión muy necesaria. Y esto conecta con otros ensayos que muestran la filosofía en acción hoy. Mencionaste a Rubén Darío Ochoa con La ecosofía de Arne Naess, sobre nuestra relación con la naturaleza. Sí, la postura del ser ante la naturaleza. Ujú. Y a Gerardo Gutiérrez Lanz, aplicando racionalismo y empirismo a la seguridad ciudadana, desde esa perspectiva transcompleja que ya hablamos. ¿Podrías darnos una idea rápida de cómo se aplica, por ejemplo, racionalismo y empirismo a la seguridad con ese enfoque? Gutiérrez Lanz parece decir que un enfoque solo racionalista, puros modelos teóricos, estadísticas, planificación desde arriba, o solo empirista, solo experiencias locales, reacciones, datos sin teoría, no basta para algo tan complejo como la seguridad ciudadana. Se queda corto. Exacto. La perspectiva transcompleja aquí buscaría integrar ambos, usar la razón para crear modelos y estrategias, sí, pero alimentarlos y corregirlos todo el tiempo con la experiencia concreta de la gente, con los datos del terreno, reconociendo que la seguridad tiene muchas dimensiones, social, económica, psicológica, política, que interactúan de formas raras, no lineales. Entonces sería como combinar el rigor del análisis con la sensibilidad a lo que pasa en la calle, ¿no? Algo sí, superar esa vieja división filosófica para enfrentar un problema práctico muy enredado. Bien, pues sí que hemos recorrido bastante. Si hacemos como un balance de este primer número de Peria Peirón, ¿qué te llevas? ¿Qué destacarías? Pasamos de los clásicos a los modernos, latinos, y llegamos a contabilidad, ecología, seguridad, pandemia. Lo primero que salta a la vista es la amplitud, ¿no? Y la vitalidad del panorama que presenta,
¿Cumple eso de estimular la reflexión? Sí. Vemos cómo dialogan los clásicos con los modernos y contemporáneos, y cómo el pensamiento latinoamericano está ahí en la conversación global, y emergen hilos claros. La pregunta constante por el conocimiento y la realidad, esa transición del mito al logos, el papel clave de la conciencia y la reflexión sobre los métodos mismos de la filosofía. Y también esa conexión fuerte entre teoría y práctica, ¿no? Entre las ideas abstractas y cómo se aplican a problemas de hoy. Exactamente. Y esa perspectiva transcompleja, aunque quizás necesite más definición, como decíamos, aparece como un intento en varios autores, Sanabria, Gutiérrez Lanz, Peña Peinado, quizás Pérez implícitamente, de ver la realidad de forma más integrada, superando divisiones. Como si la complejidad del mundo nos empujara a eso. Puede ser, como si nos empujara a buscar nuevas síntesis, pero sin perder el rigor. La revista, en sí, es una prueba de que la filosofía no es una cosa vieja guardada en un cajón, sino algo vivo y necesario para pensar lo que nos pasa ahora. Sin duda. Explorar todas estas perspectivas que nos trae Pería y Perón de verdad que enriquece y nos reta a pensar más profundo sobre el mundo y sobre nosotros mismos. Y, ¿sabes? Para dejar una idea final ahí, flotando, una reflexión que me surge de todo esto. A ver. Hemos visto pasar un montón de métodos y enfoques. Dialéctica, fenomenología, análisis, hermenéutica, razón, experiencia. Esa búsqueda de integración transcompleja, hasta ecos del mito y el logos. Sí, una variedad enorme. Y muchas veces se presentan como opuestos, ¿no? Como si tuvieras que elegir uno. Pero, ¿qué pasaría si en vez de verlos como excluyentes, intentáramos activamente pensar con varios de ellos a la vez, de forma integrada, consciente, cuando enfrentamos los grandes líos de hoy que la misma revista menciona, la crisis ecológica, la seguridad, las pandemias, buscarle sentido a la vida? Usar toda la caja de herramientas junta. Algo así. ¿Podría esa integración de métodos darnos una comprensión más rica, con más matices, quizás más eficaz, de estos problemas tan complejos? Es una pregunta que queda abierta, ¿no? Una invitación a seguir explorando que nos deja esta publicación.